Por todo ese gran espacio se veía como veloces destellos se movían a unas grandes velocidades que ni un pilar se dio cuenta de la presencia de dichos seres que se movían a unas grandes velocidades. Vaya Kakaroto, estos guerreros si son debilidades, no sienten nuestra presencia y eso que son más muy llamáticos con el gran poder que poseemos, diría Goku, el cual terminó de reparar una 20% de la red meridional de los meridianos del poder eterno. Sí, pero al final nuestro nivel de poder con ellos como el cielo infinito nunca los podrán alcanzar, somos por así decir los gigantes a la par de humanos, diría Kakaroto. Jaja, vaya gran comparación que acabas de hacer, eso es algo interesante, pero al final tienes la razón, como los mejores a diferencia de ellos, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver a Kakaroto. Sí, pero al bestia, al final eres tú, mi poder no te llega ni al 60% de tu máximo poder, yo aún no supero el límite que me pongo al temor de la muerte, diría Kakaroto serio al recordar que ya vio a la muerte en persona, que batalló con ella no una sino varias veces, las otra en no morir a manos de guerreros. Jaja, ese miedo que tienes es una basura, al final todo lo que posees es mental, debes demostrar porque eres el próximo eterno no solo en poder sino en inteligencia y sabiduría, al final eso es lo importante, diría Goku. ¿Qué pasa padre? ¿Por qué tan pensativo? diría Ayame viendo al Saiyajin sería. Bueno hija, al final de esto espero lograr la paz que buscamos, no quiero meterla en batallas que no deberían estar luchando, diría Kakaroto serio. Como que no padre, al final esto es lo que me gusta, ser una guerrera que protege a los seres humanos, al final quiero que la humanidad no pase por nada malo, quiero ver a los mortales ser libre al final del todo, no son culpables de lo que terminamos haciendo nosotros los dioses, al final somos dioses, cometemos errores que debemos cambiar para mejorar y ser ese pilar de los mortales, al final ellos son los importantes, gracias a ellos somos lo que somos, seres con un poder descomunal para proteger lo bello de multiverso, y eso diría Akame sería al ver a su padre. ¿Sabías palabras de tu hija? Alguien que sí ha visto lo que son los humanos para nosotros los dioses, al final ellos son como nuestra energía externa, al creer en nosotros es como la Genkidama, el ki de los mortales unidos, al final diría Goku en sus pensamientos. Tienes razón hija, debemos destruir a los demonios para que la dimensión esté en paz absoluta, al final eso se merecen los guerreros que dieron su vida por salvarla, diría Kakaroto serio. Bien, parece que a 1000 kilómetros a una aproximando hay un veloz de ki, al ver más ahí hay más, esto es una fortaleza externa, diría Ayame, la cual sus ojos dejaron de brillar al ver ese lugar. Bien, al nomás pisar un veloz no hay vuelta atrás, lo saben no, diría Kakaroto serio al ver a sus hijas ya lo que se están enfrentando. Lo sé padre, esto es lo que quería, diría Akame con una pequeña sonrisa. Vaya, al parecer no quieren mi ayuda, diría Rin al llegar con una pequeña sonrisa. No, ya sabías que llegarías al final, no te encontré al salir de ese lugar, diría Kakaroto serio. Bueno, ir a esa dimensión a forjar el ki interno es extremadamente difícil, al final el arma báculo destructor de mundo es complicado, su poder trasciende los cielos del infinito, al final de todo, diría Rin sería al ver que los guerreros se detuvieron al estar a unos kilómetros de entrar a una capa oscura. ¿Qué pasa? ¿Por qué los detenemos? diría Rin serio al ver a los guerreros. Rin, ¿estás segura de ir de aquí? Al entrar no hay vuelta atrás, diría Goku, el cual tomó el control del cuerpo. Claro que lo estoy, ¿por qué crees que entrené miles de años en una maldita dimensión con tal de ser ayuda en esta batalla? Si muero en batalla es porque así lo quiso el destino y la línea del tiempo, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a el Saiyajin. Tu turno aún no llega, al final eres un gran deidad, la diosa Rin, el poder que posees, el poder carmesí es el más grande, diría Goku, el cual cedió el control a Kakaroto de nuevo. Bueno, ¿están listas para lo que estamos por enfrentar? Una batalla de días, al final estos demonios no son débiles, Arturia los entrenó y la batalla con dicha será la más sufrida, sus sentimientos están bien al verla, diría Kakaroto serio. No te preocupes padre, al final para eso entrenamos, para destruir a uno de nuestros mayores enemigos, Arturia, por lo que le hizo a mi madre, diría Akame sería y a la vez que cambio por una sonrisa. Bueno, ahora a salvar a la dimensión de estos asquerosos demonios, diría Kakaroto cuando a una brutal velocidad atravesó el velo que lo cubría. Bien, espero no sea al revés como siempre lo hacemos, diría Rin, la cual dio el paso también. Ellos no se rendirán, darán todo en batalla y nosotros también no los vamos a dar por vencidas, diría Akame, la cual también se adentró en el velo. Esto será algo loco al final, diría Ayame, la cual también entró en el velo mientras mantenía una pequeña sonrisa. Así los cuatro de golpe cayeron en un planeta oscuro que el ki era desagradable al no más entrar. Vaya, la primer capa de la fortaleza, dos demonios de un nivel medio, diría Kakaroto al sentir los ki del planeta que eran desagradables, su ki era un caos, almas en pena se sentían en dichos ki. Yo me voy a enfrentar a los dos, diría Ayame con una pequeña sonrisa al dar un paso adelante. ¿Estás segura Ayame de lo que dices? diría Kakaroto serio.
Sí padre, al final dichos guerreros necesitan ser exterminados por la mano a mano de Ayame, diría la guerrera, la cual se ponía con un semblante serio mientras veía a unas sombras que habían en ese lugar. Bueno hija, mucha suerte, diría Kakaroto, el cual se concentró y quería buscar el siguiente planeta donde está la supuesta entrada a la fortaleza dimensional, pero la mayoría solo son falsas, pero el siguiente objetivo es vencer a los demonios más fuerte para destruir solo débiles. Ojo místico, resplandor solar, diría Ayame, cuando su poder del ojo brilló intensamente destruyendo la capa de oscuridad de los guerreros, mientras ella dio una pequeña sonrisa al verlos. Jaja, vaya, veo que eres capaz de verlos, diría Ten. Uno de los demonios que salió, el otro se volvió a esconder, pero aún mejor. Jaja, el otro aún lo veo, pero primero acabo con uno, después con el otro, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Crees que podrás vencerme tan fácil? Son más fuerte que esa tal Susamaru que vencieron. Quiero verte pedir por tu vida, diría Ten, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a una gran velocidad a donde su rival. Ayame solo suspiró al ver a el guerrero hacer eso y de un veloz movimiento lanzó un brutal golpe que partió la tierra a su paso por la fuerza y velocidad del movimiento de la guerrera. Ten, al ir con la guardia baja, no fue capaz de detener lo que le dio de lleno, que salió disparado hasta detenerse en unas rocas. Vaya, ese golpe sí que fue fuerte, la verdad lo llegué a sentir, diría Ten, el cual se ponía frente a la guerrera con una pequeña sonrisa al verla. Y eso que no fue el golpe más fuerte que llegue a dar, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Como, pero qué importa, ya te demostraré el verdadero poder, los demonios de Elite, diría Ten, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad. Elite, espero no sea solo hablador al final, porque me voy a aburrir, solo quiero una batalla intensa, donde no pueda usar ni una técnica visual, ni ataques dagas, diría Ayame cuando se movió a una gran velocidad. Ambos guerreros al impactar sus puños, se creó una fuerte explosión que destruyó una parte de ese lugar. De donde los dos guerreros empezaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Por todo el cielo solo se veían veloces destellos impactar fuertes golpes a unas grandes velocidades. Cada uno de sus impactos creaba fuertes explosiones que iban destruyendo todo a su paso por la brutalidad de sus golpes. Ambos por el momento tenía una batalla muy pareja, al final solo era el primer intercambio de golpes a unas gran velocidades, que cada golpe de ellos eran brutales. Ayame a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe a donde su rival a una salvaje velocidad que casi parte ese planeta, pero logró contenerse en el fuerza del golpe. Destello oscuro, 1000 golpes, diría Ten, cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Ambos golpes al ser impactados se creó una fuerte explosión que destruyó algunas montañas que habían a su paso. Los dos guerreros salieron disparados hasta lograr detenerse en unas montañas de rocas, los dos mientras tenía una pequeña sonrisa. Vaya, no lo haces nada mal, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver al guerrero mientras se limpia la sangre que bajó de su nariz, y eso le extrañó porque ni uno se dio un golpe certero al 100%. Vaya, el golpe espectro devorar de mundo es bueno al final por lo que veo, diría Ten al ver a Ayame sangre, pero sintió un escalofrío al ver a la guerrera. Golpe 1000 eternos, diría Ayame detrás del guerrero cuando lanzó el brutal golpe a una brutal velocidad que casi la estabilidad de la realidad por la fuerza y velocidad del golpe que dio ella. Ten no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, mientras al ver un veloz destello oscuro ir a donde él a una gran velocidad se dio la vuelta hacia atrás. Ayame impactó el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras ella salía de dicha explosión con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Vaya, ¿qué le pasa a esa tipa? Sus golpes los cambia de estilo cada segundo, es como si tratase de una loca sin sentido al lanzar los golpes, pero al canalizar ese grandes cantidades de poder es brutal. Si uno me llega a dar de lleno en uno de mis puntos vulnerables, estaré perdido, diría Ten en sus pensamientos al ver a la guerrera. No te equivocas, al final eso no lo quiero hacer, evito cada punto importante porque si no ya estuvieras muerto, diría Ayame al ver al guerrero. Jaja, ya quisieras ver dónde y cuáles son mis puntos vulnerables, diría Ten al ver a la guerrera. ¿No ves acaso mi ojo, el ojo místico resplandor de los mundos? Al final mi ojo místico es un ojo especial por su gran poder, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver al guerrero que se movió a una gran velocidad a donde ella. Maldición, si es verdad, el ojo místico es poderoso, capaz de destruir toda defensa con una sola luz que llegue a lanzar, diría Ten el cual se movía a una gran velocidad.
Vaya, no sé cómo estos demonios saben este tipo de cosas sobre el poder que llegan a tener los ojos místicos, diría Ayame en sus pensamientos cuando esquivó un veloz golpe que iba a donde ella y a una gran velocidad lanzó el fuerte golpe a donde su rival, que casi parte al dimensión de poder es la dimensión suprema. Ten lo recibió de lleno que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie a una gran velocidad respondiendo el fuerte golpe que iba a donde él a una gran velocidad. Vaya, eres capaz de ver mis golpes, eso lo hace más interesante, diría Ayame cuando aumentó aún más la velocidad del golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión por el brutal impacto que destruyó kilómetros a su alrededor. De donde salieron los dos dándose fuertes golpes a unas grandes velocidades. Pero Ayame llevaba cierta delantera en la batalla, dando fuertes golpes más que los que reciba al final. Ella era un destello relámpago con cada movimiento y golpe que esquiva. Ten de nuevo fue impactado por un brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nuevo mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Qué pasa, tanto te ríes? ¿Acaso nuestra batalla es un chiste?, diría Ayame al ver a la guerrero con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe. Diría Ten cuando liberó el 50% de su poder y a una gran velocidad se lanzó con un fuerte golpe. ¿Qué pasa? El otro tipo no lo veo por ninguna parte. Estará usando algún arte demoníaco para ocultarse del ojo místico, pero no sé exactamente qué podrá estar haciendo, diría Ayame en sus pensamientos cuando con mucha dificultad logró esquivar el fuerte golpe que iba a donde ella. Maldición, segundos antes hubiera logrado acertarle el fuerte golpe, pero no fui capaz, diría Ten cuando esquivo una veloz daga que iba a su cuello a una gran velocidad. Tuvo el veloz puñetazo que se dirige a donde él mientras le clavo un veloz rodillazo en todas las costillas a el guerrero. Ayame salió impulsada hasta lograr detenerse en una pila de escombros mientras veía al guerrero con una pequeña sonrisa al saber que tenía una intensa batalla los dos que ni uno cedía terreno. Vamos, ¿seguirás demostrando ese débil poder o lo aumentarás?, diría Ten al ver a la guerrera seriamente. Jaja, aún no es momento de usar mi poder, solo quiero divertirme y estirar músculos para las verdaderas batallas. Ustedes solo son basura, no me darán nada de diversión, diría Ayame, la cual algunos rayos cayeron en ella. Quiero ver que digas diciendo eso cuando te ponga de rodillas frente a mí, ese orgullo se perderá después de todo, diría Ten con una pequeña sonrisa. Jajaja, tú ponerme de rodillas, ¿qué sueñas? ¿O muchos humanos has comido por eso dices tales estupideces?, diría Ayame viendo al guerrero. Jajaja, ya veremos cuánto tiempo te dura dichas palabras, diría Ten, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde la guerrera. Al final el cobarde de tu compañero huirá al verte muerte, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero que iba a donde ella a una gran velocidad mientras detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella mientras a una gran velocidad lanzó una fuerte patada que a su paso las rocas fueron destruidas por el brutal patada. Ten a unas gran velocidad esquivó la fuerte patada, pero estuvo a milésimas de segundos de ser impactado por el brutal golpe mientras con su brazo derecho logró detener el brutal golpe que se dirigía a donde él. Vaya, has logrado ver ese golpe, eres interesante al final, espero seas fuerte, diría Ayame cuando fue impactada por una brutal patada que la mandó unos cuantos metros de distancia mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que salió de su nariz. Vaya, estás en apuros como veo, diría Yaba al ver a el guerrero con una pequeña sonrisa ya que había dado un brutal golpe a la guerrera. No todo está bajo control, pero al final, si queremos terminar rápido debemos hacerlo en equipo, ¿o me equivoco?, diría Ten al ver a su compañero con una pequeña sonrisa. Bien, ya sabes, ya te enseñé los puntos vulnerables de impacta el golpe lo más fuerte que puedas y destruye, diría Yaba cuando sintió un escalofrío recorrer por su espalda. Vaya que bueno eres planeando, pero al final los planes no salen como uno quiere, ¿no crees?, diría Ayame detrás del guerrero cuando le impactó un fuerte golpe a una gran velocidad. Yaba salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de una montaña que destruyó por el brutal impacto mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorre por su boca. Vaya, sus golpes son de temer, si no fuera por la sangre de demonios capaz ya me hubiera destruido el cuerpo, diría Yaba en sus pensamientos cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Vaya, al final solo los mataré rápido para que no sufran, diría Ayame, la cual ponía una pequeña sonrisa al ver a los dos tipos. Maldición, esta batalla puede que la ganemos o puede que seamos destruidos, al final será la suerte, diría Ten, el cual se movió a una gran velocidad también.
Ambos al impactar los golpes solo impactaron un cuerpo vacío al final y cuando vinieron a ver los dos, ya habían sido impactados por una fuerte patada que los envió a estrellarse brutalmente a el suelo que crearon una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se empezaron a mover por todo ese lugar esquivando rayos que caían al final. Eso les podría afectar en su cuerpo al ver solo que eran rayos, pero la descargar que le hacen en la red merinal es brutal. Maldición, si solo estamos esquivando al final la pasaremos peor, diría Yaba en sus pensamientos cuando a una gran velocidad corrió en línea recta a donde la guerrera. Vienes de frente, rayo, mil lamentos, diría Ayame cuando lanzó el fuerte rayo a una gran velocidad a donde el guerrero. Ahora 1000 clones centella, diría Yaba cuando cientos de clones aparecían enfrente de él mientras se movía a unas grandes velocidades con tal de despitar a la guerrera. ¿Acaso no ha escuchado este inútil que soy capaz de verlo a pesar de que se mueva a unas grandes velocidades entre los clones? Mi ojo místico me deja ver a través de dicho, diría Ayame en sus pensamientos cuando lanzó un fuerte golpe donde no se veía nada. Imposible, diría Yaba siendo demasiado tarde al final que recibió el brutal golpe que salió disparado hasta impactar unas rocas que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Ahora despertar 1000 palmas de la muerte, diría en el cual lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad a donde la guerrera que cada palmada era brutal, su poder era descomunal. Ayame las estaba esquivando, cada fuerte palmada se le hacía imposible esquivar que recibió una que le dio de lleno que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo de nuevo mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a el guerrero. Vaya, ese golpe sí que lo llegué a sentir, eso es interesante, están comenzando a emocionarme, diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a los dos guerreros. Debemos luchar juntos, no estar haciendo ataques así, diría en el cual se ponía a la par del guerrero. Maldición, ella tiene un ojo poderoso, es muy difícil burlarle la defensa ya que los ve con mucho tiempo antes, cuando los movemos eso los hace difícil al final nada más, diría Yaba al ver a su compañero. ¿No escuchaste acaso? Ella posee un ojo místico que le permite doblegar el orgullo del guerrero al solo verlo a los ojos y más habilidades que al final desconozco, diría en el cual veía a la guerrera seriamente. Él sabía que si se descuidan un solo segundo les podría pasar factura al final de todo. Vamos, seguirán hablando entre ustedes dos o van a atacar, diría Ayame la cual veía a los dos guerreros con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿serás capaz de soportarlos a los dos? Diría Ten con una pequeña sonrisa que se le borró al ver a la guerrera. Al final deberás ponerlos donde se merecen, de rodillas ante una reina, diría Ayame la cual se había movido a donde los dos guerreros y se había puesto en medio de los dos y les soltó unos fuertes puñetazos a los dos que solo se escuchó como sus costillas fueron destruidas por el brutal golpe. Los dos guerreros salieron disparados hasta impactar brutalmente el suelo de ese planeta que el brutal impacto creó una fuerte explosión que crearon un gran cráter donde había caído. Maldición, estamos siendo humillados así de fácil. ¿Cómo es posible esto que no seamos capaces de hacer ni el mínimo rasguño a el guerrero? Solo somos dos basuras al final de todo, por eso estamos primero, diría Yaba el cual se ponía de pie de nuevo viendo cómo la guerrera los veía. No te equivocas, somos los más débiles al final, pero no caeremos así de rápido, hay que usar el máximo poder, solo así podremos terminar y acabar con esta maldita, diría en el cual se elevó de nuevo viendo seriamente a el guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Se pondrá a jugar más en serio o seguirán siendo la burla? Diría Ayame con una pequeña sonrisa al ver a los guerreros. Pero en eso el espacio de ese planeta fue envuelto en una capa oscura a la vez que fuertes rayos oscuros caen en toda la zona de combate y los dos guerreros no paraban de aumentar su poder, parecía hasta infinito por su gran escala de aumento que estaban haciendo y de un fuerte estallido de ki liberaron el 100% de sus máximo poderes. El planeta era un caos por doquier. Vaya, esto será, pero Ayame no terminó de hablar al ser impactada por una brutal patada que la envió a estrellarse brutalmente al suelo mientras a una gran velocidad se ponía deteniendo el siguiente patada que se dirige a donde ella. Vaya, eres capaz aún de verlos, diría Ten con una pequeña sonrisa. Destello veloz, 1000 chispazos, diría Yaba cuando impactó 1000 golpes en tan solo segundos a unas grandes velocidades. Ayame no fue capaz de ver los fuertes golpes que todos le dieron de lleno, que ni uno solo esquivo lo 1000 le dieron de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta y a una brutal velocidad se ponía de pie esquivando la veloz estocada que iba a donde a ella a una gran velocidad. Ten impactó el suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto al impactar la espada en el suelo y fallar. Vaya, son buenos al final luchando en grupo, eso los hace más interesante, diría Ayame cuando empezó a esquivar fuertes golpes que se le eran lanzados y al final un pequeño descuido de la guerrera y recibió un brutal golpe que la envió a estrellarse brutalmente al suelo de nueva cuenta.
Sigamos, así que una de los cuatro los vamos a llevar a la tumba, diría Java con una pequeña sonrisa que al ver al cráter se le borró por completo. Jajaja, qué bonito se ven con esa confianza, que al final del todo se borrara así de fácil al solo verme, diría Ayame, la cual había liberado el 10% de su poder, que era bestial para los dos guerreros que tenía enfrente. ¿Cómo es posible que aún posees aún más poder?, diría Java serio por el aumento de poder de la guerrera. Jaja, ¿que creíste que este era mi verdadero poder? Solo estaba calentando, la verdadera batalla aún no empieza, y cuando eso sea el fin de los demonios, había comenzado, diría Ayame viendo a los dos guerreros, los cuales empezaron a temblar por el gran poder de la guerrera. Imposible, como tiemblo, no, esto no será así, diría, en el cual los dos al verse uno al otro, se lanzaron a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bien, ahora pondré a prueba de verdad a estos dos demonios, a ver qué tan fuerte termina siendo, diría Ayame, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó muchos a su paso por el brutal golpe. ¿De dónde salieron los veloces destellos? Impactando los fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran bestiales, que el espacio que se creó en ese mundo se veía muy diferente, era caos y destrucción por donde se veían los veloces rayos impactando los fuertes golpes. Ayame a una salvaje velocidad impactó un fuerte golpe a Ten, que lo envió lejos, y en cuestión de microsegundos lanzó un fuerte lluvia de golpes a unas grandes velocidades, a donde dio dos brutales golpes a los dos guerreros, que casi lo elimina, que casi daba en un punto vulnerable del guerrero. Vaya, un poco más de fuerza y acabó con mi diversión, diría Ayame, la cual veía a los dos guerreros con una pequeña sonrisa. Maldición, no fui ni capaz de verla, su velocidad es aún más dotada que nosotros dos, diría Ten, el cual veía el lugar donde estaba la guerrera como si nada después de moverse a unas velocidades impresionante para ellos dos. Vamos, no me digas que no son capaces de verme, diría Ayame viendo a los dos guerreros. Jaja, si te vemos, pero para qué perder el tiempo en alguien como tú, diría Java con una pequeña sonrisa a la guerrera. Jaja, no son capaces de ni ver quién les está pegando y están diciendo eso, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Ten cuando se lanzó a una gran velocidad con Java, donde a su paso dejaron caos y destrucción. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta hermosa saga.